Muy buenos días. Primero que nada, quiero disculpar al ministro de Salud, al doctor Enrique París, porque se encuentra en este momento en el Congreso, ya que se va a votar un tema muy importante que es el Plan Nacional de Cáncer. Nos están acompañando aquí el subsecretario Arturo Zúñiga, como todos los días, pero también nos está acompañando aquí el ministro de Ciencia, el señor Andrés Kuff, el presidente de la Sociedad Chilena de Geriatría y Gerontología, el doctor Gerardo Fache, y también el señor Octavio Vergara, que es el director del Servicio Nacional del Adulto Mayor, por temas muy relevantes que vamos a anunciar en el día de hoy. ¿Cómo ha sido la situación en nuestro país? Seguimos viendo una evolución positiva en relación a la pandemia en Chile, con una disminución del número de casos en los últimos días. Podemos ver que la variación de los casos confirmados a nivel nacional ha disminuido un 17% y un 32% si comparamos los 7 y los últimos 14 días. Podemos ver que 9 regiones han disminuido sus nuevos casos en los últimos 7 días y 11 regiones los han disminuido en los últimos 14 días. La tasa de positividad a nivel nacional es de un 14%. Sin embargo, no nos podemos dejar de preocupar de aquellas regiones que vemos un aumento en el número de casos, como son las regiones de Arica, las regiones de Coquimbo y también la región de Tarapacá. Antofagasta, que ha tenido un número importante de casos, vemos que este incremento se ha ido estabilizando, sin embargo también es una de las regiones que tenemos que mantener una preocupación especial. Hoy quiero anunciar y dar un anuncio importante. Hoy la agrupación de médicos generales de zona cumplen y van a celebrar 65 años de uno de los programas de salud más exitosos de nuestro país, que es la formación de profesionales de médicos generales de zona, que ha permitido tener miles de médicos en todos los rincones de nuestro país. De Arica a Magallanes hay médicos de generales de zona que han atendido pacientes, que han tenido la oportunidad de poder estar en aquellas comunas, en aquellas regiones que son muy apartadas. Es por eso que quiero hacer un llamado, una celebración a todos estos médicos generales de zona que han cumplido 65 años y que se han formado miles de ellos a lo largo de Chile en uno de los programas más exitosos para poder darle salud pública a nuestros pacientes. Finalmente, quiero decir que hemos visto que hemos ido avanzando en la pandemia positivamente. Sin embargo, tenemos que tener la certeza y las herramientas muy firmes. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca tenemos que seguir teniendo pendiente la importancia de todas aquellas medidas preventivas para evitar y disminuir los brotes, como son el uso de mascarillas, el lavado de manos, el distanciamiento físico, también el cuidado de aquellas personas de mayor riesgo, adultos mayores, enfermos crónicos. Por lo tanto, hoy más que nunca tenemos que tener muy claro que tenemos que seguir respetando estas medidas para poder seguir avanzando en el control de esta pandemia en nuestro país. Quiero dejar con ustedes ahora al ministro de Ciencias, el señor Andrés Kuff. Muy buenos días. Muy brevemente quiero volver a compartir con ustedes la estrategia que estamos siguiendo como país para el caso de vacunas. Este es un proceso que iniciamos a fines de abril y se basa en realizar ensayos clínicos de fase 3 en el país. Estos son ensayos donde la vacuna se desarrolla, se hace un proceso de investigación y desarrollo de esta vacuna y estamos planificando entonces hacer la tercera etapa, una vez que ya han pasado las etapas de seguridad, hacer esas etapas en Chile. Esto se está haciendo con la asesoría de un comité de coronavirus, un comité de vacunas coronavirus compuesto por investigadores, investigadoras y también representantes del sector privado, quienes están haciendo un esfuerzo muy significativo en identificar candidatos promisorios a nivel internacional. Hay muchos desarrollos a nivel internacional, tenemos que conocerlos, tenemos que aprender de ellos y este comité de expertos nos está ayudando en esa tarea. Es en esa dirección que ya estamos bastante cerca de cerrar el primer acuerdo entre la Universidad Católica y una empresa china que se denomina Sinovac, para poder entonces, a través de esa alianza Universidad Católica-Sinovac, hacer ensayos clínicos de fase 3 en Chile. En este proceso,
han sido claves los embajadores y las oficinas comerciales de Chile, y estamos a través de ello en una etapa de evaluación de distintas alianzas con desarrolladores internacionales. Así también, el presidente, en ese mismo contexto internacional, ha estado en contacto con otros presidentes para poder estar coordinados en el tema del desarrollo de vacunas a nivel internacional. Y como Ministerio de Ciencia, por lo tanto, estamos liderando este esfuerzo junto con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Muchísimas gracias. Gracias, ministro. Quiero darle la palabra al subsecretario Arturo Zúñiga para que dé los anuncios en el día de hoy. Muy buenos días. Hemos concluido el comité de emergencia que diariamente analiza cada una de las comunas del país en cuanto a su situación por pandemia de coronavirus. Y en base a ese análisis, los siguientes anuncios se van a comunicar el día de hoy. Se levanta el cordón sanitario de las comunas de Lota y Coronel a partir del día viernes a las 22 horas. En cuanto a las políticas del adulto mayor, se va a permitir en paso 1 y paso 2 que los adultos mayores puedan salir durante 1 hora los días lunes, jueves y sábados entre 11 y 12 del día. Deben cumplir con todas las medidas del autocuidado, es decir, el uso de mascarillas, el lavado frecuente de manos y el distanciamiento físico. No pueden circular por lugares cerrados, sí pueden estar acompañados por una persona y siempre portar su cédula de identidad. En cuanto a las medidas para los adultos mayores, para el paso 3 y el paso 4, pueden salir durante 1 hora entre 11 y 12 o entre 15 y 16 todos los días de la semana, también respetando las medidas de autocuidado, es decir, el uso de mascarillas, distanciamiento físico y el lavado frecuente de manos, pudiendo ser acompañados por alguien y deben portar su cédula de identidad. Este es algo que hemos estudiado y por eso hoy día nos ha acompañado el director nacional del Servicio del Adulto Mayor y el doctor Gerardo Fache, presidente de la Sociedad de Geriatría de Chile, para poder comentar cuáles son los beneficios que van a obtener las personas mayores de 75 años, que hoy día son más de 1 millón de personas en nuestro país. Cedo la palabra al director nacional del Servicio del Adulto Mayor, señor Octavio Vergara. Muchas gracias, subsecretario. Efectivamente, esta es una medida que ha sido solicitada muchas veces por parte de las personas mayores y por la cual valoramos enormemente. Es una medida que alcanza un universo cercano a 1 millón de personas. Son cerca de 1 millón de personas en Chile que tienen más de 75 años y que tiene su sustento en aspectos de salud mental, pero también en aspectos de salud física y de funcionalidad, que es muy relevante. Me sumo justamente a lo que decía el subsecretario con respecto al llamado a la responsabilidad y el autocuidado, donde también las personas mayores han sido un ejemplo de eso, aportar la cédula de identidad para hacer efectiva la medida, pero tener justamente las precauciones que ha establecido la autoridad sanitaria en materia del lavado de manos, en materia del uso de mascarilla y el aislamiento físico. Es importante respetar estas medidas para hacer aplicable justamente la salida de 60 minutos en la etapa 1 y 2. Queremos darle la palabra ahora al presidente de la Sociedad Chilena de Geriatría, el doctor Gerardo Fache. Doctor. Muchas gracias, subsecretaria. Como Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile vemos con mucha alegría esta noticia y también nos hacemos ahí partícipes y voceros de la misma sensación y alegría que tienen las personas mayores por estas medidas. Los beneficios han sido ya mencionados, principalmente, si uno los quisiera concentrar en 2 ámbitos, van en el ámbito físico. Como consecuencia de esta pandemia hemos visto una significativa pérdida de masa muscular, pérdida de la capacidad aeróbica, y el poder salir va a permitir que podamos ir recuperando esta masa muscular, esta estabilidad, esta capacidad de desplazamiento que son fundamentales para la independencia de las personas mayores.
Y la otra gran variable o el otro gran ámbito que se ve afectado por este tipo de situaciones es la salud mental. Y vemos con esto tremendos beneficios en controlar la depresión, manejar los trastornos de ansiedad y en un grupo muy significativo de las personas que son los que tienen alteraciones cognitivas como las demencias, donde hemos visto un crecimiento significativo de las alteraciones conductuales. También vamos a ver enormes beneficios con la posibilidad de cambiar de ambientes, ampliar lo que son los círculos de movilidad. Pero sí, por otro lado también debemos mantener la cautela, como ya se ha mencionado, para que podamos seguir avanzando con los siguientes niveles. Y para eso sabemos que las personas mayores son el grupo más responsable dentro de nuestra sociedad y aspiramos también por eso que el cumplimiento de las medidas que se han mencionado, de la higienización, de sanitización, de las medidas de protección y por otro lado evitando el estar en espacios donde haya altas tasas de aglomeración, evitando el hacer trámites que sean evitables, donde vamos a tener más riesgo de contagio, probablemente va a ser lo más beneficioso para poder seguir avanzando en esto. Muchas gracias, doctor. Le voy a dar la palabra al subsecretario para que dé las cifras en el día de hoy. Bueno, complementando la información anterior, esta medida para los adultos mayores empieza a correr el día sábado a las 5 de la mañana. ¿Ya? La situación en nuestro país, de acuerdo a los casos reportados durante las últimas 24 horas, es la siguiente. 1.741 casos nuevos de coronavirus, de los cuales 1.391 son personas sintomáticas. En total, la cifra ya alcanza 336.402 personas, de las cuales 309.241 ya se encuentran recuperadas. En cuanto a los fallecidos, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud, las últimas 24 horas son 45 personas, con lo cual la cifra asciende a 8.722 en nuestro país. En cuanto a la cantidad de personas que se encuentran hospitalizadas en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales, tanto públicos como privados, y de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, se encuentran al día de hoy 1.688 personas, manteniendo el descenso que hemos registrado durante las últimas semanas y con 263 en un estado crítico. Con esto son 480 los ventiladores que se encuentran disponibles para poder atender a cualquier persona independiente de la ciudad en donde ésta se encuentre. De acuerdo a la información entregada por los laboratorios, durante las últimas 24 horas se informaron 12.793 exámenes, alcanzando a la fecha un total de 1.445.773 a nivel país. Finalmente, ya disponemos de 160 residencias sanitarias, con 10.669 cupos que están disponibles para poder atender y ofrecer a aquellas personas que no puedan realizar una cuarentena de forma efectiva debido a que viven con algún adulto mayor en un espacio reducido o con enfermos crónicos, puedan realizar su cuarentena en estas residencias sanitarias. Por lo mismo, recuerdo el teléfono al cual pueden llamar para ser contactados y evaluados, que es el 800-726-666. Eso es todo en cuanto al reporte del día de hoy. Cedo la palabra para poder escuchar las preguntas. Muy buenos días, subsecretaria. Le quiero preguntar por una entrevista de la epidemióloga Caterina Ferrecchio y la quiero llevar al tema de la trazabilidad. Ella manifestó que nunca se pensó en trazabilidad y se acentuó lo hospitalario. Además, ella indicando a la administración anterior, de la que usted siempre ha sido parte, que, por ejemplo, se les dijo como disco rayado, literal, que era importante avanzar en trazabilidad, pero no hubo esa política. Primero, quería saber cómo responde a esa crítica y segundo, con respecto a datos que usted dio de trazadores. Habló de 3.940 a nivel nacional, 1.800 en la región metropolitana. El Colegio Médico dice que se necesitan 9.000. ¿Tienen ustedes algún número cercano, por ejemplo, a ese? Porque si comparamos las dos cifras hay bastante diferencia.
Bueno, con respecto a la primera pregunta, quiero decirles que la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, porque para tener una buena estrategia de trazabilidad, obviamente tenemos que tener una muy buena estrategia de testeo, ha sido parte desde el inicio de nuestro plan de COVID-19. Y es por eso que en un comienzo fortalecimos uno de los puntos más importantes, que es el testeo, y hoy día ya tenemos más de 100 laboratorios a lo largo de nuestro país. Cuando comenzamos con la estrategia, efectivamente nosotros teníamos las principales responsables, los que hacían la trazabilidad son los Ceremis de salud, a través de sus unidades de epidemiología, para encontrar aquellos casos confirmados y poder trazar a sus contactos estrechos. Nosotros hemos seguido muchas de las recomendaciones que nos han dado el Consejo Asesor y hoy día y hemos fortalecido esta estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, porque efectivamente es toda la cadena lo importante, y es por eso que esta estrategia la hemos fortalecido al día de hoy, donde ya estamos trabajando con la atención primaria, que tienen un rol que sabemos que es fundamental para poder encontrar oportunamente a los casos, poder aislarlos, trazarlos y poder aislarlos. En relación a eso, en el día de ayer, conjunto al subsecretario Arturo Zúñiga, visitamos el consultorio 1, donde la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento partió desde los orígenes, donde desde el inicio de la pandemia, desde marzo, pudimos visitar, donde se lleva como reloj. Yo podría decir que es uno de los consultorios, y yo quiero felicitar a la directora de servicio, donde en ese consultorio se lleva como reloj esta estrategia desde marzo, identificando los casos confirmados, trazándolo y aislándolo. Hoy día, donde ya desde hace unas semanas contamos con más tecnología, la plataforma de Epivigila ha sido fortalecida con más funciones que permite en la plataforma inmediatamente subir los contactos estrechos. Por lo tanto, esto va a permitir varias cosas: ser más oportuno en la notificación, en la estrategia de identificar a los contactos estrechos, y también vigilar desde nivel central y poder identificar cuáles son aquellas CEFAM, cuáles son esas comunas donde la situación particular de trazabilidad la vemos más débil. Y en relación a esto quiero decirle que también por recomendaciones del Consejo Asesor, una de las medidas importantes que nos recomendaron el aislamiento, y ahí establecimos desde marzo la estrategia de residencia sanitaria. Sí ha sido fortalecida en forma importante en los últimos meses la estrategia de residencias sanitarias, donde ya contamos con más cupos. Quiero decir y aprovechar su pregunta con respecto a hablar el tema de trazabilidad. Primero que nada, entender que esto es un proceso que parte desde el momento que se identifica el caso confirmado. El primer punto, el primer eje, es que el profesional de salud notifique a ese caso sospechoso y después ese caso confirmado para poder iniciar el proceso de trazabilidad. Posteriormente, consultar, identificar al caso, poder saber cuándo inició los síntomas para poder identificar sus contactos estrechos. Y por lo tanto, y después aislar a esos pacientes. Y por eso esta estrategia hoy día tiene tres pilares, que son el testeo, donde hemos fortalecido los laboratorios, la trazabilidad, donde ya contamos hoy día con cerca de 4.000 trazadores en nuestro país, y el aislamiento, donde ya contamos con más de 10.000 cupos para las residencias sanitarias. En relación al número, según los estudios que nos ha hecho el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, para la situación epidemiológica actual, efectivamente necesitamos alrededor de 3.500, entre 4.000 trazadores, pero eso va a depender de cada comuna, de cada región, cómo va el número de casos activos, porque esto tiene que estar relacionado con el número de casos activos para poder aislar a las personas. Subsecretaria, pero entonces lo que pasa es que queda la sensación de que esto estaría funcionando ahora, por lo que dice la doctora, miembro del Consejo Asesor. ¿Usted asume alguna autocrítica que a lo mejor al comienzo debió haberse puesto más énfasis en la trazabilidad, y si entonces este número de 9.000 trazadores que da el Colegio Médico le parece excesivo? A ver, yo no quiero decir que me parece excesivo, sí quiero decirles que nosotros iniciamos con el proceso, con la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento desde el inicio del plan COVID-19, pero sí lo hemos fortalecido los últimos meses debido a esta nueva estrategia que hemos implementado de testeo, trazabilidad y aislamiento junto a la atención primaria, que tiene un rol fundamental.
Subsecretaria, el ministro Kub y el subsecretario Zúñiga en su momento hablaron de que para Chile se necesitaba íbamos a tener una vacuna en 12 a 18 meses más, pero el ministro París hoy día en conversación con un diario dice que luego de estos acercamientos con Oxford, con el laboratorio AstraZeneca, podríamos tener en plazos más cortos, a inicio del 2021, quizás una vacuna. ¿Eso es posible hoy día? No sé si el ministro Kub tendrá algún antecedente al respecto. ¿Y qué grupos hoy día serían también quizás los primeros beneficiados en nuestro país? O si no, quizás también hablar de estos plazos hoy día es hacerle falsas expectativas a esos grupos que hoy día serían al final los primeros en recibir la vacuna en Chile. La va a contestar el ministro de Ciencia, el señor Andrés Kub. Muchas gracias. Yo creo que lo primero que tenemos que tener claro es que hoy día no existe una vacuna. Hoy día no existe una vacuna para el coronavirus y por lo tanto los esfuerzos tienen que estar dirigidos a la investigación y desarrollo que va a llevar a tenerla. En ese sentido, creo que tenemos que ser cautos y no sabemos realmente cuáles son los plazos. Normalmente una vacuna toma aproximadamente 6 años en su desarrollo. Las vacunas más rápidas en la historia han tomado 4 años. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos haciendo un proceso acelerado para poder tener la vacuna en un plazo que se ha estimado internacionalmente entre 12 y 18 meses. ¿Y por qué? Porque tenemos que trabajar rápido, pero tenemos que estar seguros de pasar por todas las etapas que garanticen que esta vacuna va a ser segura y efectiva. Tenemos que trabajar con los más altos estándares internacionales posibles. Y para eso, nuestro marco regulatorio es un aporte a eso. Nuestro Instituto de Salud Pública es una institución que ha hecho esto muchas veces en el pasado, por lo tanto tenemos que trabajar con esos altos estándares y por lo tanto hoy día, a pesar de que no sabemos exactamente cuándo vamos a tener una vacuna disponible, los plazos que se estiman internacionalmente son de 12 y 18 meses. Y respecto luego a las personas que van a ser aquellos que primero van a acceder a la vacuna, eso realmente va a ser competencia de los organismos que dependen efectivamente del MinSal una vez que esa vacuna esté disponible. Tenemos nosotros el CABEI, que es un consejo que asesora al Ministerio de Salud, tenemos un programa de inmunización y entonces en el momento que tengamos esta vacuna va a ser el momento de definir cuáles van a ser las poblaciones inicialmente que puedan acceder a esta vacuna. Ministro, pero ya no se ha hablado hoy día con el Consejo Asesor de estos grupos, no sé, la población de riesgo, los adultos mayores, niños, y le insisto con el tema de los plazos, quizás hoy día no es hacerle falsas expectativas a la población cuando usted habla de un plazo y el ministro de Salud habla de uno que es completamente diferente. Yo creo que tenemos que ser cautos, tenemos que ser responsables. No hay vacunas, la verdad es que no sabemos cuáles son los plazos y estamos haciendo todos los esfuerzos como Ministerio de Ciencia, como gobierno, como país, para poder tener una vacuna lo antes posible. Internacionalmente se habla de 12 y 18 meses, solamente para recordarles que en el estudio que estamos hoy día, ya en conversaciones entre la Católica y Sinovac, solamente el seguimiento de los voluntarios toma 1 año. Por lo tanto, aquí tenemos plazos que tenemos que cumplir, tenemos etapas rigurosas que tenemos que cumplir y luego entonces se definirán cuáles van a ser las poblaciones a las cuales se le dará acceso oportuno a esta vacuna. Yo creo que es importante insistir en este punto. Lo que estamos haciendo hoy día es haciendo todo lo posible para tener una vacuna segura y efectiva y luego que su distribución sea oportuna y equitativa. Buenos días. Para continuar con los temas de la vacuna, ministro Kub, si puede especificar un poco la estrategia que usted nombraba anteriormente. Sabemos que para acceder a la vacuna se está trabajando desde Chile como un lugar donde se puedan hacer el ensayo de fase 3, si puede profundizar en eso. Y también en el acceso al costo de la vacuna. Ya hay 3 laboratorios internacionales que anunciaron que no van a vender a precio de costo, mientras otros 2 laboratorios van a vender sin ganancias durante por lo menos la emergencia y han firmado acuerdos con la Unión Europea y con Estados Unidos. ¿Cómo se está trabajando nuestro país desde ese punto de vista para acceder a una vacuna a un buen precio? A ver, yo creo que aquí hay que distinguir 2 cosas. Lo primero es que tenemos que hacer el proceso de desarrollo de una vacuna. En esa estrategia que está liderando el Ministerio de Ciencia, en la que estamos embarcados hoy día. Eso significa que vamos a participar a través de nuestra comunidad científica, nuestra comunidad clínica, vamos a participar de ensayos clínicos, es decir, de la prueba de esta vacuna que se realiza internacionalmente, vamos a participar desde Chile
a través de la organización de la comunidad científica y clínica. Lo vamos a hacer en la fase 3. La fase 3 es cuando se recluta un mayor número de voluntarios en desarrollos que ya han pasado las fases, por ejemplo, de seguridad y donde se han evaluado distintas dosis. Por lo tanto, la estrategia nuestra es realizar ensayos clínicos en Chile y que eso nos ayude a negociar un suministro oportuno y mejores precios una vez que la vacuna esté desarrollada, que no sabemos cuándo va a ser y tampoco sabemos cuál va a ser el desarrollo que finalmente va a terminar siendo exitoso. En ese sentido, además de los desarrolladores, estamos en contacto con iniciativas como CEPI, iniciativas como COVAX, que están hoy día teniendo una iniciativa, un liderazgo respecto a la distribución equitativa de las vacunas en el mundo, partiendo por las poblaciones de mayor riesgo. Y además, en los contratos que hoy día se están cerrando, y vuelvo a insistir, por ejemplo, entre Sinovac y la Universidad Católica, dentro de eso también se encuentran cláusulas de rebajas significativas para Chile respecto a cómo se va a distribuir esta vacuna a nivel global. La siguiente pregunta. Sí, buenos días. Respecto de la etapa de desconfinamiento incluida en el plan paso a paso, el subsecretario Zúñiga adelantó que es probable que en la región metropolitana, esta etapa se haga con grupos de comunas, en lugar de hacerlo con comunas particulares. Espacio Público propuso una estrategia de desconfinamiento basada en 6 macrozonas, siguiendo división de los servicios de salud metropolitanos. Y a su vez, desde el Centro de Producción del Espacio de la Universidad de las Américas, dicen que el desconfinar por grupos de comunas desconoce la orgánica de la ciudad y que es importante pensar la ciudad como un ente completo y complejo y no como un grupo de comunas fraccionadas. En ese sentido, y entendiendo que hay comunas con mayor tasa de incidencia y también considerando el alto porcentaje de personas que se trasladan por motivos laborales, quería preguntarle si es que existe un plan en particular para desconfinar el Gran Santiago, considerando esta dinámica urbana que depende mucho de algunos sectores, como por ejemplo el sector oriente, por sus fuentes laborales y de servicios. El subsecretario Zúñiga va a contestar esa pregunta. Bueno, el plan paso a paso precisamente toma en consideración la característica local de cada una de las ciudades, regiones, comunas de nuestro país. Y es por eso que se ha decidido que se haga un plan para que también las autoridades regionales puedan establecer criterios diferentes a los que comúnmente se establecían. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes situaciones, como la que se acaba de mencionar, como es la ciudad de Santiago, que está compuesta por más de 40 comunas con 8 millones de habitantes, y tenemos situaciones en otras regiones del país, en donde, por ejemplo, en Arica, la comuna de Arica concentra bastante población del total regional. Y tenemos otras situaciones como Temuco, por ejemplo, en donde la ciudad de Temuco, la comuna de Temuco, junto con la comuna de Padre Las Casas, forman una conurbación, donde está la mayor cantidad de gente de la región de la Araucanía. Y es por eso que cada una de estas particularidades que tienen las regiones debe ser considerada al momento de avanzar un paso o retroceder un paso. Ya quiero ser muy claro en eso, no es un plan de desconfinamiento, sino que es un plan que tiene 5 pasos en donde, de acuerdo a criterios de epidemiología, criterios de trazabilidad y criterios de capacidad de camas de la red asistencial, las comunas, las regiones pueden ir avanzando o pueden ir retrocediendo de acuerdo a los indicadores de cada uno de esos 3 criterios. Efectivamente, en la región metropolitana se da una situación de movilidad entre comunas y efectivamente hay más movilidad de la que ocurre en otras regiones del país y se tiene que tomar en consideración, y es por lo mismo que yo lo he dicho y también lo ha dicho el ministro de Salud, que es probable que estos pasos hacia adelante o estos pasos hacia atrás, como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores, se tomen por bloques de comunas más que por comunas aisladas. Sería muy extraño epidemiológicamente que veamos comunas tan alejadas como Puente Alto, por ejemplo, o Maipú y la comuna de Santiago, que presenten los mismos indicadores al mismo tiempo. Y es por eso que, insisto, es muy probable que se tomen las decisiones tanto para avanzar como para retroceder en bloques de comunas aquí en la región metropolitana.
Perfecto, subsecretario. ¿Y este plan se ha validado con expertos en movilidad y desarrollo urbano, por ejemplo? Esos son los criterios, es uno de los criterios que uno debe considerar, que son las movilidades dentro de las ciudades. También hay otros criterios que se deben tomar en consideración, como es la capacidad de la red asistencial, que es similar a lo que proponía el estudio que usted mencionó, y se van a realizar esas consultas adicionales si es que es necesario para poder determinar lo mejor para la ciudadanía con el menor riesgo posible. Muy buenos días. Desde el Servicio Electoral indicaron que esta semana se va a definir la modalidad del plebiscito constitucional del 25 de octubre. Hay dos alternativas, realizarlo durante una jornada extensa o hacerlo en 2 días. Todo esto, por supuesto, para prevenir contagios. Como autoridad sanitaria, ¿cuál es la recomendación que realizan en cuanto a estas dos opciones en términos de lo que podría ser más seguro? Lo otro es si se van a reunir con las autoridades del CERVEL en los próximos días y si ya están definidos los protocolos sanitarios para este proceso. Bueno, con respecto a su pregunta, efectivamente hay una mesa de trabajo con el CERVEL donde participa el Ministerio de Salud y ahí se han hecho varias recomendaciones en función de un objetivo único que es evitar las aglomeraciones para evitar o disminuir la posibilidad de contagio. En esta mesa se han hecho varias propuestas, una de ellas es que los adultos mayores, por ejemplo, no puedan ser vocales de mesa por el riesgo de contagio. También la importancia de evitar las aglomeraciones y ahí se está definiendo la posibilidad de que se establezcan ciertos horarios de votación para ciertos RUT. Por lo tanto, en esta mesa de trabajo que está haciendo el CERVEL con el Ministerio de Salud, definir una serie de medidas básicas para poder evitar que durante ese periodo, durante esos días, exista una posibilidad de mayor contagio en esos lugares. Y con respecto a estas dos opciones que están sobre la mesa, una jornada extensa o hacerlo en 2 días, ¿cuál es la recomendación de ustedes? La recomendación de nosotros como Ministerio de Salud son en poner lineamientos en generales que significa que las personas tengan menos posibilidad de contagiarse, por lo tanto definir horarios, si eso implica hacerlo en 2 días, estamos validando esa posibilidad. Lo importante es que sea por horario, por RUT, evitar que los adultos mayores puedan ir a votar en el mismo horario donde haya más personas, o sea, una serie de medidas que va a permitir hacer el plebiscito, pero siempre poniendo en la mesa, privilegiando la salud de las personas. Bueno, muchas gracias. Esa es la última pregunta. Quiero hoy día hacer un llamado especial a todas las personas mayores que sabemos que durante estos 4 meses, prácticamente 5 meses, han estado que estar recluidos en sus casas sin poder salir, con restricciones muy duras, que sabemos que han tenido efectos secundarios muy importantes, como se ha dicho acá, del punto de vista de salud mental, del punto de vista de salud física. Por lo tanto, con estas nuevas medidas, con estas ciertas libertades que le estamos dando hoy día, les pedimos por favor que respeten las normas sanitarias. Es fundamental que se cuiden, que usen mascarilla, que no se alejen mucho de sus lugares, que eviten los lugares donde hayan muchas personas, porque es la manera de poder evitar enfermarse y contagiarse. Así que muchas gracias a todos los canales de televisión, a todas las redes, a todos los medios de comunicación por acompañarnos en el día de hoy.